Tus historias favoritas vistas con una mirada púrpura. Ponte los lentes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio de Ponte los lentes de Lentes Púrpura. Yo soy Tania Nanús, directora de la organización y la consultoría, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Como siempre, estamos grabando desde la cabina de Comadre, que pues de entrada ya saben que tienen 20% de descuento con nosotras, con el código Lentes Púrpura 20, y estamos aquí, justo hay perritos, acuérdense que es un espacio pet friendly, que tiene pues guardería, entonces es el mejor lugar para aquellas personas que cuidan y pues también trabajan. Entonces pues cualquier cosa ya saben, ahí está el descuento, Lentes Púrpura 20. Y el día de hoy estamos con un invitado muy especial, Samuel Meshulam. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias a Comadre por el espacio. Vamos a platicar. Buenísimo. Pues el día de hoy hemos hablado como mucho de este tema y teníamos como muchas ganas de hacer pues algo relacionado con el tema de masculinidades, y justo creo que es bien interesante porque el tema de masculinidades como que siempre se ve como si fuera, apenas empezamos a hablar de él, es relativamente nuevo, pero también siempre se ve como si la masculinidad fuera única, ¿no? Como si fuera solamente una cosa. Y el día de hoy vamos a hacer este análisis a través de la película Sin Novedad en el Frente, que es una novela escrita por Éric Maria Remarque, publicada por primera vez en 1929, y luego fue hecha película. Y bueno, de lo que trata es que narra las experiencias de un joven soldado alemán llamado Paul durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la historia sigue como tanto a Paul como a sus compañeros soldados mientras luchan en el frente occidental durante pues la Primera Guerra Mundial. Y entonces empezamos como a ver ahora sí que pues todo lo que sucede dentro de la Guerra de las Trincheras. Y pues para ya no decir mucho más, voy a empezar. Y bueno, Samuel, antes de comenzar, si quieres cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas. Muchas gracias. Bueno, soy Samuel Meshulam. Soy el socio fundador de Axia Consulting, en donde damos asesoría jurídica con perspectiva de derechos humanos y consultoría de gestión pública personalizada, enfocada a crear un impacto, a crear valor en todas las acciones que se hace desde cualquier creador de valor público, sea del sector público, del sector privado, y abordamos todo desde estos temas de derechos humanos, con una perspectiva pues intentando ser más vanguardistas. Y bueno, un comentario sobre lo que mencionabas de cómo casi no se habla del tema de masculinidades. Obviamente cuando se escribió este libro en el 27 o 29, no me acuerdo, en el 29, pues si de igualdad de género y de feminismo se hablaba muy poco, de analizar el comportamiento de los hombres y las masculinidades impuestas, se hablaba aún menos. Entonces, bueno, justamente es una perspectiva de cómo vivían el infierno de la guerra los hombres, ¿no? Omitiendo el infierno tan diferente que vivían las mujeres en este mismo contexto de guerra. Y precisamente creo que es parte de la genialidad de lo que vamos a platicar ahorita de la película. Buenísimo, muchísimas gracias. Y sí, totalmente, digo, algo que se le olvidó a Samuel mencionar es que pues Samuel es uno de nuestros facilitadores en temas de masculinidades dentro de Lentes Púrpura. Él se encarga de dar círculos de masculinidad y talleres de masculinidad. Gracias. Sí, conferencias de masculinidades también con perspectiva de derechos humanos y intentando desafiar estereotipos y roles impuestos que creemos que son verdades asentadas con cemento. Buenísimo, pues si quieres vamos a empezar. ¿Y cómo sientes que se representa la masculinidad en Sin Novedad en el Frente? Creo que hablamos mucho como antes de entrar al podcast de estas dos, ¿no? De estas dos corrientes de masculinidad que se ven. Sí, o sea, la manera en la que yo lo identifiqué, o sea, del libro y de la película, es que se critica a la masculinidad en un nivel macro y luego se aterriza en las consecuencias tan negativas que tienen a nivel micro, en la parte de abajo, los soldados. Explico. La primera parte, a nivel macro, son las decisiones de estos señores en las cúpulas de poder que tienen que mantenerse y aferrarse a la manera en la que le dijeron que tiene que ser por ser hombre. Y de esa manera tiene que demostrar todo el tiempo una valentía, una ausencia total de miedo
Y eso lleva precisamente a los tomadores de decisiones, a estos señores que aquí los ejemplifican en la Primera Guerra Mundial, pero que se podría aterrizar a cualquier guerra incluso de hoy en día, como son señores tomando decisiones sobre las vidas de soldados mucho más jóvenes que ellos, que no tienen ningún beneficio en que se lleve a cabo la guerra. Ganen o pierdan, van a ser víctimas, van a vivir este infierno que implica, van a probablemente morir y matar. Y cómo estas decisiones pues como ciudadanía, incluso estamos acostumbrados a creer que tiene los pantalones bien puestos un gobernante por tomar estas decisiones tan valientes y tan vinculadas a cómo tiene que ser un hombre, que no son más que una demostración más de esta masculinidad, que es frágil y que tiene consecuencias mucho más allá, que ellos ni siquiera viven. Ellos están sentados en sus palacios o desde sus oficinas de gobierno, son presidentes, son kaisers, quien sea que sea el gobernante, toman las decisiones y no viven las consecuencias reales de la guerra, y por eso toman estas decisiones en las que están tan envalentonados. Sí, y creo que dentro de esta parte macro que mencionas, digo, de entrada, justo en la Primera Guerra Mundial es como ni siquiera saben por qué están peleando, ¿no? Como que de repente hay guerras así en donde ni siquiera se sabe por qué pasan estas cosas. Y por otro lado, que creo que es bien interesante, y esto se ve mucho como desde las relaciones internacionales, la manera en la que de repente estas masculinidades son como que se ve esta conquista como si literal fuera una cuestión de machismo puro, ¿no? De vamos, y las palabras que se utilizan, ¿no? De la tierra está virgen. Y lo dicen en la película, ¿no? Que pues está en alemán, entonces, pues obviamente con subtítulos, pero se menciona esta parte de, sí, es que la tierra está virgen y vamos a venir a como prácticamente violarla. Y entonces, ¿cómo se utiliza también este lenguaje a todo lo que es la conquista, ¿no? Y entonces se ve como esta parte de masculinidad es bien fuerte, que me parece muy interesante dentro de este aspecto macro. Sí, y qué interesante porque lo que estás diciendo introduce al otro aspecto, ¿no? Al micro, de cómo este nivel de adoctrinamiento en el que se ve hacia el enemigo y se le transmite a los soldados rasos, que son los que están al frente de la guerra. Se les transmite esta idea del enemigo y esta idea que dices de conquista, como esta ilusión que dicen desde que reclutan a los soldados, y se ve, y ahí se refleja increíble, como esta ilusión de vamos a conquistar París, ¿no? Precisamente porque se ubican en el frente occidental de la guerra y quieren conquistar todo Francia, en un momento en el que sí se veía ganable por ese lado, pero independientemente de las tácticas de guerra y quién iba ganando y quién iba perdiendo, es esta manera de transmitirles a los soldados, que son los que tienen más probabilidad de morir, los que no pueden tomar decisiones porque si desertan son traidores a la patria, pero se les transmite que pueden conquistar el mundo y que pueden ganarse el mundo y van a llegar a París, van a quedarse con París, y pues ahí nos lleva, esto no lo dicen en la película, pero que implicaba, bueno, antes de que hubiera un poquito más avanzado, de que estuviera un poquito más avanzado el derecho internacional humanitario y demás, pero tradicionalmente las guerras implican que ganar conlleva un motín de guerra, ¿no? O sea, que son ciudades, la victoria, la gloria y, claro, las mujeres, ¿no? Las mujeres tradicionalmente formaban parte de este botín de guerra. Entonces, pues esta idea de lo que puede llegar a significar la gloria, que de nuevo significa algo diferente a nivel macro para el tomador de decisión, como que lo que significa para quien pelea en la guerra y quien probablemente pues sea el más afectado, el que vive este infierno, pero ambos piensan en una gloria y en esta conquista que estás mencionando, y por supuesto que quedarse con un botín de guerra en el que no se les pregunta, por supuesto, a las mujeres, ¿no? Porque ellas viven un infierno diferente en el que son parte del botín de guerra y pierden si ganan y pierden si pierden. Uf. Estoy completamente de acuerdo, y creo que es algo que a veces no tomamos en cuenta, o se dice mucho como si las mujeres, y como en los contextos de guerra, pero dejamos como atrás una parte que, por ejemplo, yo no conocía tampoco. En la película sale al principio cómo están reusando los uniformes, ¿no? Y entonces, pues prácticamente las personas que habían muerto, y entonces están las mujeres lavando, pues la sangre, lavando como, o sea, todo ese trabajo que emocionalmente también es bien fuerte, ¿no? Y que yo no sabía que eso se hacía ni siquiera, y pues obviamente me hace sentido, pues por también la época, que las mujeres
hubieran sido quienes sean como las responsables de eso. Pero pues, ¿cuántas mujeres a lo mejor no están lavando la sangre de sus hijos? ¿No? O sea, es bien fuerte porque es todo esto que se pierde dentro de la retórica de la guerra, pues que generalmente se ve pues con una mirada mucho más masculina, ¿no? Claro, las mujeres tienen papeles muy puntuales en la guerra, que son los mismos que han tenido toda la vida, ¿no? Son las que limpian, son las que alimentan y son las enfermeras. Tradicionalmente esos son los papeles que tienen, más allá de ser parte del botín de guerra. Entonces, a ellas nadie les pregunta y a ellas comúnmente pues les afecta ganar y les afecta perder. Ellas están ahí y viven su propio infierno, que es un infierno muy diferente que el del soldado combatiente que va y vive todo esto que se vive justamente en la película. Y digo, creo que hoy en día sí ya podríamos decir que hay más mujeres dentro del ejército, ¿no? Igual sí, habiendo obviamente desproporcionalmente, pues son hombres, pero sí obviamente ha habido un aumento, sigue siendo como puestos más bajitos y sí, podríamos decir que hay mujeres que van subiendo. A mí, o sea, para mí lo importante de esto es como, y es una pregunta que de repente nos hacen, es como, ¿por qué quisieras que las mujeres entraran al ejército? Y es como una pregunta es una pregunta curiosa, porque para mí particularmente, pues el ejército, o sea, trabajamos con el sistema como existe, pero no sé si debería de existir. O sea, es algo que me he cuestionado mucho y es una gran pregunta, ¿no? Si en esta lógica como tradicional patriarcal, pues es lo que hay, pero no sé si debería existir. Entonces decir, quiero que metan más mujeres al ejército, pues tampoco sé si quiero, ¿no? O sea, es bien curioso porque es como, ahora sí que un arma de doble filo. Quieres que cualquier persona, mujer, hombre, persona trans, que pues, estamos hablando de años luz para esto, pues puede entrar a donde quiera entrar. Simplemente es una crítica per se como al ejército, ¿no? A las fuerzas militares y de seguridad, creo. Claro, es una novela por completo antibelicista. Es antibélica. Entonces, o sea, sí, de nuevo, sin todos estos conceptos de si es patriarcal o la inclusión de las mujeres o demás, critica como institución al ejército y como actividad la guerra, por todo lo que conlleva y por todas las consecuencias negativas que lleva para la mayoría, para toda una generación, ¿no? Para qué implica para toda la generación de un país verse involucrado en una guerra, ¿no? ¿Qué implica para todos esos jóvenes que viven eso, para los que mueren y para los que viven? Entonces es una crítica pues a toda la institución del ejército. Entonces, digo, de lo que dices, que es más, mucho más tema de lo que ven ustedes con temas institucionales que esto, pero yo considero que ir metiendo mujeres a puestos de toma de decisiones al ejército, pues no es realmente el problema, porque es una institución que por sí misma es dañina y que por sí misma causa todo lo que causa, y estamos hablando en tiempo presente, no de la Primera Guerra Mundial. Sí, no, es que totalmente, es bien interesante por eso como, pues sí, como este discurso o narrativa de incluir a más mujeres o como el tema de seguridad, mujeres y paz, es bien interesante, ¿no? Porque obviamente queremos estar dentro porque si no se toman decisiones y nosotras, pero por otro lado, pues de manera personal, ¿no? A mí no me gustaría que siguiera existiendo como las fuerzas militares como las existen, ¿no? Como que existen el día de hoy en ningún lado, ¿no? No solo hablando en México. Creo que hay mucho por hacer. Y un poco me voy a meter a este tema porque parte de lo que se dice, ahora sí que dentro de la teoría, es pues que todo el tema de masculinidades dentro del ejército, dentro del ambiente militar, es completamente distinto a la masculinidad fuera. No sé si por ahí podemos platicar un poquito de eso. O sea, cómo las masculinidades como específicas dentro del militar, de los militares se ven, o cómo sientes que se ven dentro de la película. Pues, o sea, como se ve dentro de la película, que es de nuevo hablando de este infierno que viven los que están al frente de la guerra, yo ya me envalentoné, ¿no? O sea, yo ya di el paso de buscar la gloria por mi país y de buscar, pues, ser lo mejor que se puede ser siendo hombre, ¿no? O sea, que es ir a pelear por un interés colectivo, todo este adoctrinamiento que justo se ve en donde genuinamente, y es algo que comentábamos también, genuinamente se ve el entusiasmo que tienen cuando se enlistan al ejército, cuando van a ir a combatir. O sea, no están obligándolos por la fuerza. Digo, hubo a quien sí, y obviamente era delito desertar y demás, pero sí la gran mayoría, por todo este nivel de adoctrinamiento que viene de años atrás, están genuinamente involucrados por su deber patriótico
y por su deber como hombres Sí, de hacerlo. Justo al principio sale, ¿no? Esta parte de que creo que falsifica la firma de sus papás, Paul, ¿no? Que es el principal, como para poder entrar porque era menor de edad. Y que creo que también es algo que tú mencionabas anteriormente, antes de entrar acá, que era esta parte de cómo se ven estos niños como niños, ¿no? Que generalmente no pasan, ¿no? Como que te ponen o sea, cuando hay una película de guerra, te ponen como estos hombres que ya parece que tienen como por lo menos de 25 a 40, ¿no? Y en esta película sí se ven niños, ¿no? O sea, se ven de que de verdad chiquititos, lo cual lo hace todavía más duro, porque estás viendo a un niño. Ese es uno de tantos factores que diferencian a esta película de las películas de guerra que vemos tradicionalmente. Uno de tantos por los cuales me parece extraordinaria la película. O sea, ese es uno que precisamente si ves al niño que está yendo a pelear, pues puedes llegar a sentir más que no es su lucha y que toda la práctica bélica y toda la institución del ejército está abusando de su población, de la población que no toma decisiones. Otro aspecto que tiene como acierto en comparación a las demás películas de guerra, que lo veo todavía más relevante que es no glorificar la guerra. O sea, vamos a decir, digo, sin ahondar mucho en el tema, las películas de guerra son las más antiguas de todas, ¿no? O sea, son tan antiguas como la historia del cine y siempre han sido un medio de comunicación institucional. Entonces, los países, cuando era Alemania, cuando fue Francia, cuando ha sido Estados Unidos, los que más producen cine, precisamente lo que quieren es glorificar a su ejército y destinan una parte de su presupuesto hoy en día todavía a producir películas de guerra. Y no son este tipo de películas de guerra, son películas de guerra en las que glorifican, ¿no? Salvando al soldado Ryan, el Pearl Harbor. O sea, estamos hablando de películas en donde te enseñan lo que implica la gloria y que aparte te enseñan cómo el enemigo es el de enfrente. Cuando en esta guerra no te plantean que el enemigo de Alemania sea Francia. El enemigo de esos pobres soldados son sus gobernantes y sus tomadores de decisiones que no van a enfrentar las consecuencias de la guerra. Y eso es donde yo pienso que esta película es tan buena por diferenciarse y enseñarte que la guerra no es la gloria y el triunfo que estamos acostumbrados a ver en películas, que aparte son muy buenas. A mí hay unas que me encantan, son producciones cinematográficas ejemplares y que prueban nuevas tecnologías. Yo sé, prueban nuevas tecnologías y que de veras son buenas películas, pero siempre llevan esta agenda. Llevan esta agenda porque son financiadas por instituciones gubernamentales y normalmente son las que más premios se han llevado históricamente y muchas veces coincide cómo aumentan y disminuyen el presupuesto según el interés que tenga un otro país en invadir otro, en la guerra y demás. Son cosas que pues que nos dicen mucho sobre cómo están integradas estas películas y cómo esta otra, que es un libro que se escribió en la entreguerra, en el periodo más oscuro de Alemania, ¿no? En esa época en la que nada parecía que fuera a salir el sol, en el que estaban en una crisis económica y social que no habían vivido ellos como región, y la escriben precisamente para ver cómo los soldados que fueron a la guerra no vivieron nada de esta gloria, ¿no? Vivieron todo lo contrario, vivieron un infierno. Y creo que, digo, acá me voy a quedar como con dos puntos. La primera es como esta, o sea, parte de lo que se dice, ¿no? Pues mucho como de que cuando empieza esta Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia y rompe el Tratado de Versalles, pues parte de todo esto es también, digamos que empieza a crecer y empieza a ver esta problemática también porque los dejaron tan derrotados que ahí podríamos decir hasta que, o sea, su masculinidad estaba tan dañada que tenían que encontrar una manera, pues de ahora sí, de recuperar como eso que se supone que tenían que ser. Aparte de que obviamente hay una cuestión como de orgullo muy patriótico y de también una parte de nacionalismo obviamente extremo que pues justamente se está viviendo en Alemania, pero todo lo de antes y todo lo que pasa en este periodo de entreguerras también tiene que ver con, pues, ¿no? Con la manera en la que los otros países, ahora sí que los vencedores, pues llevan a cabo como estas políticas y este proceso de deshumanización para Alemania también, lo cual es fuertísimo y tiene totalmente que ver con esta parte, pues, de masculinidades a nivel macro de la que hemos estado hablando también. Que le cambiaron el nombre al botín de guerra que siempre existió, ¿no? O sea,
los tratados de Versalles no eran más que un reflejo de un botín de guerra, nada más que ya no era aceptado reconocerlo como tal, ¿no? Como toda la historia o sea, en la Edad Media, cuando se daban las guerras, en donde era el premio hasta firmado de que el que vencía se llevaba un botín de guerra. Ya en el siglo XX, ya con la existencia del derecho internacional humanitario, ya no se podía llamar un botín de guerra, porque no por ganar una guerra tienes el derecho a tener un beneficio. Sin embargo, los tratados de Versalles sí lo fueron. O sea, fue el bando vencedor aprovechándose de su posición de vencedor, tomando un botín de guerra que era Alemania y que los dejó, como dices, justamente desamparados y obviamente con este sentimiento de derrota, que eso desafía obviamente, aparte al patriotismo y el nacionalismo, pues a su masculinidad. Para mí esta parte que mencionas es súper importante porque creo que al final, para mí particularmente, las guerras son eso. Un poco, y lo voy a decir como tal, a ver, ¿quién la tiene más grande? O sea, de verdad sí creo que es un poco hacia allá. Obviamente habrá excepciones, pero en general sí creo que las guerras son un poco una cuestión de masculinidad que no se ha trabajado de manera, pues, general, porque sí, esta cuestión de orgullo masivo, ¿no? De tenemos que ser, voy a decir Alemania porque estamos hablando como de esto, ¿no? Pero sí, o sea, los alemanes tienen que ser los mejores. O los franceses tienen que ser los mejores. Y entonces si pierden, pues, ¿qué representa eso para los franceses, para las personas o para quien sea, pues, de cualquier nacionalidad? ¿Qué representa eso para la construcción de las personas, ¿no? Y ahora sí que, pues sí, como de la construcción de su sentimiento patriótico. Claro, y si añades el factor democracia, ¿cuál es la imagen que tiene tu electorado de ti como gobernante y como tomador de decisiones, ¿no? En el que, pues tradicionalmente, pues sí, nos han transmitido que tenemos que verlos como esta figura fuerte que nos va a fortalecer como Estado-nación. Entonces, de esa manera, con el factor de democracia, si quieres ganar elecciones, tienes que verte como este hombre fuerte. Digo, obviamente hoy las cosas han cambiado, pero no tanto. O sea, no tanto. El electorado sigue buscando eso en sus gobernantes, que no le tiemble la mano en tomar decisiones. Y justamente también de las mujeres. O sea, podemos hablar de una Margaret Thatcher, ¿no? Que es, o sea, para como temas de derechos, pues ha sido una de las peores, ¿no? O sea, ha sido verdaderamente fuerte. Justo parte de su legado fue la guerra con las Malvinas, ¿no? Y entonces también, pues, ¿qué es lo que pasa cuando mujeres llegan a estas posiciones de poder? No todas, obviamente, pero terminan teniendo que, y ahora sí que voy a decir como esta palabra que dicen en la película de qué es un hombre sin la guerra, ¿no? Sí. ¿Qué es un hombre o qué es un soldado sin la guerra? Y que es como esta búsqueda, ahora sí que de legitimar poder o de buscar como una misión en la vida, porque prácticamente, y como lo dices, desde su palacio, pues sí, ¿no? Que es un hombre o que es un soldado sin la guerra, pues sí, pero tú no estás al frente viendo a niños de 16 años, 18 años morirse, ¿no? Por una guerra que ni siquiera sabemos por qué existe. Porque prácticamente pues es una guerra bastante sin sentido. Que no tienen absolutamente nada que ganar. Nada. Me refiero obviamente a la parte baja, ¿no? O sea, a los que viven el infierno de la guerra, no a los tomadores de decisiones. Pues, o sea, se crean, o sea, se inventan estos conceptos unos cuantos cientos de años antes del nacionalismo y del deber patriótico, porque no hay realmente nada que tengan que ganar. Que están luchando la pelea de alguien más y arriesgando sus vidas y su integridad y comprometiendo a toda una generación por los intereses de alguien, ¿no? De alguien más. No, totalmente. Y es que nos podemos quedar hablando de esto 3 horas. Pero ya para empezar a cerrar, te quiero preguntar, ¿cuál crees que es el impacto más allá de la guerra en sí, ¿no? En el tema de masculinidades, que creo que es bien poderoso, pero a ver si puedes tú como darme una respuesta a eso. O sea, yo creo que, y esto se ve un poco en la película, que se compromete o se condiciona a toda una generación. O sea, para empezar, estás hablando de que si se murieron en la Primera Guerra Mundial aproximadamente 17 millones de personas, son 17 millones de personas de las cuales la mayoría eran soldados combatientes de este mismo rango de edad, entre 17 y 20 años. O sea, no es que todos hayan sido esos, porque también murieron civiles y murieron otros soldados combatientes que eran más viejos, pero principalmente estás
deshaciéndote de una generación. Y luego, de todos los que sobreviven y llegan a sus casas, pues ¿qué tipo de generación estás formando? Estás hablando de una generación que ya regresa con traumas. Hoy se habla de salud mental, en ese entonces no se hablaba de salud mental. ¿Cómo van a descargar este nivel de traumas que viven por pasar 3 años en una trinchera llena de ratas, llena de enfermedades, en donde viven todo lo que viven, ¿no? Que este infierno que refleja esta película y algunas otras y algunos otros libros? ¿Cómo regresan a casa? ¿Con quién se van a desquitar? Pues intrafamiliar, ¿no? Sí. ¿Qué decisiones van a tomar cuando puedan ser tomadores de decisiones? Pues lo mismo, ¿no? O sea, forman parte de esta generación que se vio comprometida por vivir eso. Entonces, eso se vive más allá de la guerra, más allá de cuánta gente muere. Pues estamos hablando no solo de la pérdida de vidas humanas, sino de la pérdida de toda una colectividad. Y justo en la película hay una escena en donde dice, estamos perdiendo a todos los hombres de Alemania, ¿no? O sea, como que Alemania se va a quedar sin hombres. Y es porque, pues obviamente en ese momento sí eran puros hombres dentro de la guerra. Que es curioso porque en la Segunda Guerra Mundial justamente se van todos los hombres igual a luchar, y eso representa una apertura de espacios para las mujeres, ¿no? Dentro del espacio laboral, lo cual es muy interesante, como al final pues todo esto de alguna manera como tiene un impacto que no diría que es positivo porque ojalá no hubiera pasado, pero que tiene como ahora sí que estos movimientos dentro de la sociedad. O sea, la guerra sí tiene la capacidad como de mover pues ciertos engranes, para bien o para mal, creo que en general para mal, pero es interesante como y más en esos momentos, como en el siglo XX, cómo estas guerras se van dando y pues sí tienen un impacto como colectivo que vivimos, yo diría, hasta hoy, ¿no? O sea... Claro, y en la Primera Guerra Mundial, esto no tanto por los años que duró, que no fueron tantos, pero las guerras que duran 20, 30, 40, 50 años son guerras que aparte conllevan intercambios culturales, ¿no? Entre los países que están llegando, ¿no? La famosa Guerra de los 100 años. Reino Unido y Francia tuvieron intercambios culturales que hasta se reflejan en el idioma, en los apellidos. Entonces hay una mezcolanza que no es voluntaria por parte de las poblaciones. En ocasiones ni siquiera es voluntaria por parte de los encuentros sexuales, la mayoría de las veces, porque como dijimos, parte del botín de guerra, o sea, las prácticas sistematizadas del ejército de violencia sexual. Entonces que se lleva hasta un tema de mestizaje no voluntario y muchísimas otras consecuencias que no se cuentan cuando se habla de quién ganó y quién perdió una guerra, ¿no? Como si fuera nomás un juego de mesa, ¿no? Estamos hablando de generaciones completas que se ven comprometidas y que todo su desarrollo se ve condicionado por cómo se desarrolla una guerra, por las tácticas bélicas. Totalmente. Pues creo que verdaderamente nos quedamos con mucho, pues porque ahora sí que, pues lamentablemente el mundo sigue viviendo guerras, ¿no? Y yo, como dije en un inicio, sigo creyendo que es como mucho de a ver quién puede más, ¿no? Es un juego de a ver quién puede más. Y cómo, pues ahora sí que dentro del ejército y dentro de las fuerzas militares, pues es todo un boleto diferente a lo que viven pues los hombres que no están dentro del ejército, ¿no? Como esta masculinidad verdaderamente es distinta y puede tener como un impacto dentro de toda la sociedad, pues en general. Y no sé si por ahí hay algo más que quieras decir, algo que quieras comentar. Nada, qué buena plática, ¿no? Pero que nos quedemos con muchas ideas, mucho que pensar. Sí, totalmente. Pues bienvenido de regreso cuando quieras. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Acuérdense de compartir, guardar, comentar y pues nada, muchísimas gracias. Hasta luego.